El mar en Lanzarote siempre ha traído vida, pero esta vez traía algo distinto. Usaban puertos pesqueros, almacenes camuflados y avionetas privadas. Un negocio perfecto, hasta que la Guardia Civil de la UCO intervino. La Operación Silvo fue un golpe histórico. Más de 300 agentes, radares marítimos y una coordinación internacional con Europol, la DEA y Portugal. Fue el fin de un imperio que creyó ser invisible en medio del Atlántico. Quédate hasta el final, porque cuando veas cómo cayó esta banda, te vas a quedar de piedra. Suscríbete y activa la campana. Todo comenzó con una llamada desde el mar. Eran las 3:47 de la madrugada cuando un buque pesquero detectó una lancha sin identificación a 10 millas al sur de Lanzarote. El océano estaba en calma, demasiado calma para una noche como esa. Aquella coordenada, enviada a la base de la UCO en Tenerife, sería el inicio de uno de los golpes más grandes de la historia antidroga en Canarias. Durante más de 2 años, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera habían seguido la pista de una red criminal que movía cocaína desde Sudamérica a Europa, usando las islas como puerto de entrada. El nombre clave era Operación Silvo, como una referencia al lenguaje secreto de La Gomera, un código de silbidos que solo entienden los que están dentro. Y como el silbo, aquella organización se comunicaba sin palabras y sin errores. Todo apuntaba a un hombre, un empresario tinerfeño de 42 años, propietario de bares, restaurantes y constructoras con contactos en Latinoamérica. Era el cabecilla. Bajo sus negocios se movían millones de euros en efectivo y en sus almacenes había algo más que ladrillos y botellas de vino. Los investigadores decían que todo olía a coca y a gasóleo. La isla de Lanzarote se había convertido en el nuevo punto neurálgico del narcotráfico atlántico. Por su posición, era la puerta perfecta entre África, Sudamérica y Europa. Las rutas partían de Brasil y Venezuela, pasaban por Cabo Verde y Mauritania y terminaban en puertos pequeños de Canarias con pescadores que cerraban los ojos por unos miles de euros. Los agentes detectaron movimientos extraños en Arrecife, en una nave del polígono industrial de Playa Honda, entradas y salidas nocturnas, luces apagadas al paso de vehículos, reuniones sin facturas. La empresa figuraba como importadora de material pesquero, pero sus camiones transportaban cajas sin sello aduanero ni revisión fiscal. La clave del caso llegó en enero de 2024. Un radar costero detectó una embarcación de gran calado, un barco nodriza, que se acercaba al archipiélago sin plan de ruta. 24 horas después, otro barco más, pequeño, recogía su carga en medio del océano, media tonelada de cocaína. Fue la primera evidencia directa de una red internacional que operaba desde la isla. El Servicio de Vigilancia Aduanera y la UCO se infiltraron silenciosamente y descubrieron el método. Los barcos nodriza partían de Sudamérica camuflados como pesqueros. A mitad de trayecto lanzaban la carga a coordenadas exactas en el Atlántico Neutral, donde lanchas rápidas de la red la recogían y la transportaban a las islas para su distribución a Europa. El entorno social de la banda era tan sorprendente como su organización. Capitanes de pesca, abogados, falsos empresarios del ocio nocturno y jóvenes de la Santa y Teguise, usados como correos y conductores. El dinero flotaba por las calles de Arrecife, autos de lujo aparcaban frente al puerto cada vez que una lancha entraba por la noche. Los vecinos empezaron a hablar. Dicen que traen pescado del otro lado, pero nunca huele a pescado, comentó un barquero. Esa frase, registrada en un informe anónimo, bastó para activar las primeras redadas. El cada envío era registrado discretamente en bases de datos de Europol y cruzado con vuelos privados a Lisboa y Málaga. Los capos movían su dinero a través de restaurantes falsos y empresas constructivas fantasma que lavaban millones a través de transferencias recurrentes. Mientras el imperio crecía, la Guardia Civil ajustaba la red. Su plan era minucioso: observar, esperar y golpear cuando el barco madre estuviera cargado. Todo se aceleró cuando descubrieron un laboratorio de procesamiento de cocaína en una finca del Escobonal, Tenerife. Allí encontraron productos químicos, balanzas y una libreta con un nombre: Silvo 01. Era el identificador interno del siguiente cargamento. Los agentes entendieron que se acercaba el día del golpe final. La noche del 15 de septiembre de 2025, la decisión estaba tomada. 300 agentes, 40 registros, 5 islas, una meta: cerrar el círculo. Creyeron que Lanzarote sería su búnker, un punto ciego en el océano, hasta que la Guardia Civil demostró que en el Atlántico
también hay ojos que miran en la noche. Una coordenada filtrada, un radar costero que no debía haber sonado. Así empezó el fin. La UCO tenía los móviles intervenidos, las rutas identificadas y una certeza. La banda no solo traficaba con droga, lavaba millones a la vista de todos. Restaurantes, bares y constructoras eran su fachada. Detrás de las copas de champán y las piscinas privadas se movía una flota de embarcaciones de alto rendimiento listas para cruzar el Atlántico en 48 horas. Durante meses, los agentes recogieron cada dato como quien arma un puzzle bajo él. Una organización criminal había convertido la isla en su centro logístico para movilizar toneladas de hachís y cocaína por toda Europa. Comandante regional de la Guardia Civil resumió: no es un caso local, esto es una empresa global y su sede, por ironía del destino, está en el paraíso. Para abril de 2024, la UCO ya tenía nombres, rutas y coordenadas. Agua. Ubicaron almacenes camuflados en Arrecife, Gran Canaria y Fuerteventura. Instalaron balizas ocultas en lanchas y pesqueros para vigilar desde satélite cada movimiento. El comandante de la UCO sintetizó la situación en una reunión nocturna. Tenemos un imperio en el mar y vamos a hundirlo desde la orilla. El bautismo de la fase final llevó el nombre de Operación Silvo, porque su red solo se comunicaba mediante mensajes cifrados en símbolos de viento y mareas, como el silbo gomero. El lenguaje del crimen convertido en código, pero el equipo tecnológico de la UCO descifró el patrón. Cada tono representaba una coordenada, cada susurro una entrega. A mediados de septiembre todo estaba listo. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, junto a Europol, la DEA y la Policía Judicial de Cabo Verde, coordinaban el despliegue más amplio jamás realizado en Canarias. Durante la noche del 21 de septiembre, los satélites mostraron un movimiento que confirmó las sospechas. Una lancha nodriza salía de la ruta atlántica rumbo a Cabo Verde. Dentro, una carga de más de 2 toneladas de cocaína. El destino final, Lanzarote. Las órdenes se activaron a las 2 de la madrugada. Código rojo. El dispositivo comenzaba. 34 vehículos de intervención partían de las bases de Tenerife y Fuerteventura rumbo a Arrecife, Teguise y Puerto del Carmen. Simultáneamente, 4 patrullas marítimas cerraban el acceso a la isla. Desde el aire, drones sigilosos vigilaban cada salida de barco y cada luces extrañas en los muelles. «No disparen todavía, hay carga viva a bordo», el comandante gritó por radio cuando una de las embarcaciones intentó huir, transportando lo que parecían paquetes de droga entre redes de pesca. La UCO intervino desde el mar. Unidades aéreas descendían por cables hasta el barco nodriza. El contacto fue rápido. Los agentes desenfundaron sin un solo disparo. La orden era precisa: detener a los capos, no destruir la carga. En menos de 20 minutos fueron esposados los primeros 4 tripulantes y un piloto de origen brasileño. La cocaína confirmada, 2.185 kilogramos. Media hora después, en una finca de Santa Cruz de Tenerife, otra unidad de asalto descubría un laboratorio de procesado de droga y productos químicos de adulteración. La voz por radio fue contundente. Objetivo localizado, Operación Silvo cerrada. El resto de la noche se convirtió en historia: 34 detenidos, más de 50 registros en 5 islas del archipiélago y provincias de Madrid, Barcelona y Málaga. La intervención no tuvo bajas ni disparos, solo precisión. Una operación quirúrgica que dejó atónitos a los equipos internacionales de Europol y la DEA. El cabecilla Clender Javier Chinea intentó huir por su chalet de los Gladiolos en Santa Cruz, pero fue reducido sin resistencia. Su presunto socio, Daniel Estefan, fue hallado en un Mercedes de alta gama frente a su villa en Lanzarote con las llaves de una lancha rápida recién lavada. Ambos fueron trasladados a Madrid. Al amanecer, las playas de Lanzarote parecían ajenas al golpe histórico que había ocurrido unas horas antes, pero bajo esa tranquilidad había pasado lo imposible. La banda más activa del Atlántico había caído sin un solo tiro. Los agentes declararon ante la prensa al día siguiente: fue una operación que parecía imposible, pero el mar también puede hablar y nos lo dijo todo. Esa frase quedó como símbolo de una nueva forma de operar contra el crimen: usar el silencio como arma, la paciencia como escudo y la tecnología como brújula. Mientras el sol salía sobre la isla, los capos eran trasladados a prisión. Lanzarote creyó haber recuperado la calma, pero la historia no termina ahí, porque cada imperio caído deja una
Sombra, el amanecer del 22 de septiembre de 2025 quedará grabado en la historia judicial de Canarias. 34 personas detenidas, casi 40 registros en media España y más de 2 toneladas de cocaína incautadas. La Operación Silvo había expuesto la dimensión real del narcotráfico en las islas. El paraíso turístico era ahora el epicentro de una guerra económica invisible. El juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife asumió el caso. Los cargos eran claros: delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. De los 28 investigados formales, 18 ingresaron en prisión provisional sin fianza. El resto quedó bajo vigilancia judicial con medidas cautelares. Entre ellos, un abogado, un empresario tinerfeño, un asesor fiscal, 2 latinoamericanos y un exmiembro de la Marina con formación militar. La mezcla era inquietante: músculo y mente al servicio del crimen. Durante el juicio, los peritos mostraron grabaciones y mensajes cifrados. Uno de ellos decía: las olas hablan y la marea obedece. Era el código que la red utilizaba para avanzar operaciones sin dejar rastro. El Ministerio Fiscal fue tajante. Convirtieron Lanzarote en un puerto franquicia del narco, pero olvidaron que la Guardia Civil también habla el lenguaje del océano. Durante las audiencias, el silencio fue absoluto. Los acusados evitaban mirarse. El cabecilla, tranquilo, respondía con una media sonrisa que los reporteros no olvidarían. La sentencia provisional dejó un mensaje contundente: los imperios del mar, tarde o temprano, se hunden por peso propio. La Operación Silvo dejó una huella sin precedentes en el narcotráfico internacional: 2.185 kilos de cocaína, armas modificadas y 600.000 euros en efectivo incautados. 34 personas detenidas y una orden de captura internacional. Reclutamiento detectado en 5 islas y presencia en Madrid, Málaga y Galicia. Laboratorios clandestinos cerrados en Tenerife con productos químicos prohibidos. Pero más allá de las cifras, el impacto fue humano. En zonas como Arrecife o La Santa, las familias hablaban de hijos reclutados por el crimen a cambio de sobres semanales. El dinero del narco había penetrado hasta en el fútbol local y en pequeñas empresas de construcción. El presidente del Cabildo de Lanzarote pidió una reunión urgente con Interior y Aduanas. Su petición fue clara: hay que blindar las islas. Ya no somos solo turismo, somos puerto de guerra. La reacción no tardó. El gobierno activó un nuevo protocolo de vigilancia costera y amplió la presencia de la UCO en Fuerteventura y Gran Canaria. La Inteligencia Marítima de España comenzó a trabajar en tiempo real con satélites del Servicio Europeo de Seguridad Fronteriza. La DEA estadounidense elogió el método: un modelo de cooperación marítima que marca una nueva era en la lucha contra el narcotráfico. Nunca vimos una operación tan limpia. Cabo Verde y Portugal reforzaron su alianza con España después de que las autoridades europeas confirmaran que parte de las rutas frustradas pasaban por sus aguas. El empresario cabecilla, según la UCO, poseía una red en el Reino Unido dedicada al hachís, utilizando contactos con la mafia británica para sacar mercancía. Su M de mar, como aparecía codificado en mensajes, fue descifrado por la policía como movimiento de mercancía. La clave para rastrear más de una docena de transferencias. El Ecofin alertó a bancos y cajas de ahorro. Las cuentas de empresas fantasma en Canarias habían movido un flujo superior a 40 millones en 3 años, una proporción digna de una multinacional. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias remarcó que la colaboración interinstitucional fue clave para el éxito. El veredicto final de instrucción se resumía así: el trabajo silencioso vence al crimen ruidoso. Aún así, no todo acabó con las prisiones. Uno de los acusados, un abogado de defensa involucrado de manera indirecta, fue acusado de utilizar su posición para controlar información y facilitar evasiones fiscales. La línea entre la justicia y la corrupción había vuelto a ser difusa. Los agentes que participaron en Silvo recibieron reconocimientos internacionales. 10 de ellos fueron condecorados en Madrid por la agencia tributaria y la UCO. En su discurso, uno de los mandos dijo una frase que cierra el episodio como una película: durante años miramos el océano sin ver lo que escondía. Ahora el océano mira con nosotros. Cada operación deja una marca. Silvo no solo cerró una red, abrió una lección: que el crimen ya no es solo violencia, sino inteligencia, y que la respuesta también debe ser inteligente. Los agentes volvieron a sus casas, los capos duermen tras rejas, y el mar sigue ahí, esperando a los que piensan que nunca serán vistos, porque la verdad siempre deja rastro. Si te apasionan las operaciones reales de la Guardia Civil y la UCO, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el siguiente vídeo.